El hemiciclo del Congreso de los Diputados estaba sumido en una calma tensa aquella mañana de marzo de 2025. Los escaños, alineados en su semicírculo de madera y terciopelo, reflejaban la luz blanca de las lámparas colgantes, mientras los diputados hojeaban documentos o fingían interés en sus teléfonos. Era una sesión ordinaria, un debate más sobre política económica, hasta que un diputado socialista, con una mezcla de imprudencia y nostalgia, decidió invocar el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue como encender una mecha en un polvorín. Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casafuerte y diputada del PP, pidió la palabra con una sonrisa cortés que apenas disimulaba la tormenta que estaba a punto de desatar. Lo que siguió fue una demolición implacable. Un discurso que dejó a Zapatero desnudo como el rey del cuento, acusado de ser el artífice de un legado de ruina, hipocresía y servilismo a dictadores, mientras el PSOE palidecía y el hemiciclo temblaba. Todo comenzó con una pregunta inocente del socialista. Señora Álvarez de Toledo, usted siempre critica al gobierno, pero ¿qué me dice del legado de Zapatero? Un presidente que trajo avances sociales, que apostó por la concordia y que modernizó España. El murmullo habitual del Congreso se apagó y los ojos se volvieron hacia Cayetana, que se ajustó las gafas con un gesto lento, casi teatral, tosió por pura cortesía, esbozó una media sonrisa y se lanzó al ataque como un torero frente a un Miura. Gracias, señor diputado, por ofrecerme este regalo. Iba a hablar de inflación y deuda, pero ya que ha sacado a pasear el fantasma de Zapatero, permítame hacerle un homenaje a mi manera. Un homenaje con bisturí, eso sí, porque vamos a diseccionar ese supuesto legado que usted tanto venera. Hizo una pausa, dejando que el silencio se espesara, y continuó con un tono que destilaba sarcasmo y precisión. ¿De qué legado estamos hablando exactamente? ¿Del que dejó a España con 5 millones de parados, según el INE? ¿Del que vio cómo la industria se desmoronaba mientras él sonreía como un gurú de taller motivacional? ¿O del que hundió a las familias en hipotecas imposibles mientras Europa nos miraba como al enfermo crónico del continente? Zapatero no fue un presidente. Fue un cruce entre un predicador de autoayuda, un siervo despistado y un vendedor de humos sin licencia. Un hombre con un eslogan para cada ocasión, pero sin un plan para ninguna. Cayetana levantó un folio de su atril, un gesto que parecía casual pero que resonó como un disparo en el hemiciclo. Hablemos claro, porque aquí se viene a decir la verdad. Cuando la crisis del 2008 empezó a asomar, Zapatero se plantó ante los españoles y negó la realidad como quien niega un resfriado. España va bien, decía con esa ceja arqueada que parecía ensayada frente al espejo. Mientras, el paro se disparaba, las fábricas cerraban y las colas del INEM se alargaban hasta el horizonte. ¿Qué hizo él? Gastar millones en carteles, señores. Carteles por todo el país, como si un letrero con letras bonitas fuera a llenar las despensas vacías. ¿Quién gobernaba? ¿Zapatero o el equipo de diseño del PSOE? Porque el pueblo no vio soluciones. Vio propaganda barata mientras se hundía. El hemiciclo estaba ya en vilo, los socialistas con rostros tensos, los populares conteniendo sonrisas. Cayetana continuó, implacable. Y ustedes, claro, lo jaleaban. Aplaudían cada disparate, cada ocurrencia vacía, con un entusiasmo digno de un circo. España va bien, decían, mientras las familias perdían sus casas, sus ahorros y su dignidad. Aplaudían como si estuvieran en un retiro espiritual, palmada tras palmada, celebrando la caída libre de un país que confiaba en ellos. Derechos sociales, dice usted. El mayor derecho social es no arruinarle la vida a tu pueblo con tu ineptitud. Y en eso Zapatero fue un maestro absoluto. Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua y giró el cuchillo con un nuevo ángulo. Pero no nos quedemos en la economía, que ya es un cementerio de por sí. Hablemos de su política exterior, esa aventura tropical que aún nos da vergüenza ajena. Zapatero, el gran amigo de Hugo Chávez, el que se abrazaba con él en Caracas, como si fueran primos en una boda. Venezuela es un ejemplo de democracia, decía, con esa candidez que rozaba la complicidad. Uno se preguntaba si estaba cobrando por hacerle campaña al chavismo, o si simplemente había perdido el norte. Porque mientras él posaba para las fotos, los venezolanos empezaban a huir de un régimen que hoy mata, encarcela
y reparte miseria. Eso no lo dice Iker Jiménez en Cuarto Milenio. Lo dicen los exiliados que aún lloran su país. Cayetana alzó la vista, mirando directamente al diputado socialista que había abierto la caja de Pandora. Y ahora, su última proeza, convertirse en el embajador itinerante de dictaduras. Ahí lo tienen, dando conferencias sobre paz y democracia con esa cara de sabio retirado, mientras Maduro aplasta a su pueblo y reparte mendrugos podridos. ¿Ese es su legado, señor diputado? ¿Un expresidente que mancha el nombre de España en foros internacionales por su devoción a sátrapas? Porque yo, si fuera él, estaría callado, dando explicaciones en un rincón, no paseándome por el Caribe como si ser un desastre fuera un mérito. El silencio en el hemiciclo era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Algunos socialistas se hundían en sus escaños, otros fingían tomar notas. Cayetana, con una elegancia cortante, continuó su embestida. ¿Qué reivindican ustedes de Zapatero? ¿La ruina de la clase media? ¿El despilfarro maquillado con frases huecas? ¿La legalización del caos como forma de gobernar? Porque su mandato fue un laboratorio de relativismo moral. Todo vale si lo envuelves en palabras bonitas. Paz, decía, mientras hipotecaba el futuro de España. Concordia, repetía, mientras dejaba un país en la UCI económica. Un genio del desastre con un micrófono, un destructor de empleo con gestos amables, un experto en prometer castillos en el aire mientras vaciaba los bolsillos de los españoles. Se inclinó hacia el atril, bajando el tono como si compartiera un secreto. Y lo peor, señores, es que de ese caos nació Pedro Sánchez. Sí, Sánchez es el hijo pródigo de Zapatero, el heredero de su escuela de mentiras y postureo. Si Zapatero fue el pionero del todo va bien mientras el barco se hundía, Sánchez es el capitán que lo estrelló contra el iceberg con una sonrisa de acero. Zapatero abrió la puerta a los pactos indignos, a la propaganda por encima de los hechos, y Sánchez la cruzó sin mirar atrás. Hoy, firma con Bildu por la mañana y habla de unidad por la tarde, y ustedes lo aplauden como si fuera un mérito. El diputado socialista que había mencionado a Zapatero estaba ya rojo como un tomate, sudando bajo su traje. Cayetana, con una media sonrisa que destilaba sarcasmo, decidió apretar el acelerador. ¿Saben qué me indigna más? Que ustedes lo saben. Saben que Zapatero fue un fiasco con corbata, que dejó España en la lona económica y moral, que sus logros fueron fuegos artificiales pagados a precio de oro. Y aún así, lo sacan a relucir como si fuera un santo. ¿Por qué? Porque Zapatero no fue solo un presidente. Fue el molde donde fraguaron este engendro político que hoy nos gobierna. Sánchez es la versión mutada, sin escrúpulos, sin frenos, con una cara de cemento que resiste cualquier vergüenza. El hemiciclo estaba al borde del caos, con murmullos y gestos de incredulidad. Cayetana continuó, su voz resonando como un látigo. Cada vez que sube el paro, ustedes dicen Zapatero trajo derechos. Cada vez que sus socios aplauden a Maduro, Zapatero fue un mediador. Cada vez que España se tambalea, Zapatero nos dio el matrimonio igualitario. Hasta un reloj estropeado acierta alguna vez, pero ustedes lo llevan puesto como si fuera un Rolex. Y ahora lo vemos en platós, tertulias y foros, pontificando como si tuviera algo que enseñar. El hombre que no vio venir una burbuja inmobiliaria dando lecciones de estabilidad, el que dejó 5 millones de parados hablando de empleo. Es como si un torero retirado diera clases de cirugía. Hizo una pausa, dejando que el sarcasmo calara en los escaños. El pueblo no olvida, señorías. Recuerda las colas del desempleo, los bancos ejecutando hipotecas, las promesas vacías que sonaban a folleto de autoayuda. Recuerda que mientras España se desangraba, Zapatero escribía discursos blandos y sonreía como si todo fuera un malentendido. Y ustedes, en vez de pedir perdón, lo sacan al escenario como si fuera un trofeo. ¿No les da vergüenza? Porque a mí sí. Y no fui yo quien lo votó. Cayetana levantó un dedo, marcando el clímax de su discurso. Zapatero no fue un gran presidente, fue el prólogo de la decadencia. El que enseñó a Sánchez que se puede mentir sin pestañear, pactar con lo peor y salir en la foto como un héroe. Su obsesión con quedar bien fuera lo llevó a arrastrarse ante Chávez y Maduro, a vender a España como un felpudo internacional. ¿Qué clase de líder democrático se pasea por Caracas diciendo que allí huele a libertad? Uno que no distingue la democracia de un circo, o que prefiere el aplauso fácil al respeto de su pueblo.
El PSOE estaba ya en estado de shock, algunos diputados con las manos en la cabeza, otros mirando al suelo. Cayetana no aflojó. Zapatero es el símbolo de un socialismo hueco, bonito por fuera pero podrido por dentro. Un socialismo que no cree en la libertad, sino en el control, que no cree en la justicia, sino en el relato, que no cree en los hechos, sino en lo que vende. Y ese germen ha florecido en Sánchez, en sus pactos con Bildu, en su desprecio por las instituciones, en su gobierno de postureo y tweets. Zapatero fue el padre de este desastre, el que abrió la caja de Pandora para que hoy tengamos un presidente que nos hunde con una sonrisa. Se enderezó, mirando al hemiciclo con una mezcla de desprecio y determinación. España no es un país de radicales, es un país de gente que trabaja, que resiste, que paga los platos rotos de esta élite progre que vive en una burbuja. Y esa gente está harta de cejas ensayadas, de frases vacías, de líderes que se arrodillan ante dictadores por un titular. Zapatero no trajo progreso, trajo el principio del fin. Y defenderlo hoy no es nostalgia, es complicidad con la ruina. El pueblo lo sabe, tiene memoria, y cuando hable no será con aplausos, será con un portazo que cerrará esta etapa de farsantes. El hemiciclo estalló en un caos de gritos y aplausos. Los socialistas abucheaban, el PP vitoreaba, y el diputado que había invocado a Zapatero deseaba desaparecer bajo su escaño. Cayetana bajó del atril con la cabeza alta, dejando tras de sí un silencio que pesaba como plomo. El PSOE no volvió a mencionar a Zapatero ese día, y España, desde sus casas y bares, debatía si aquella mujer había dicho lo que todos pensaban. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a Periodista Digital, donde la verdad se dice sin filtros y la noticia se cuenta sin miedo.